Hola, hola a todos, muy buenas noches. Em, Quiero hacer antes que nada, un agradecimiento realmente sincero al doctor Andrés Ferreira, porque para él son las 3 de la mañana ahí en León. Entonces agradezco muchísimo el esfuerzo de estar con nosotros, transmitiendo su enorme experiencia que tiene en este campo. Les comentaba antes de iniciar la transmisión a mis colegas que estamos empezando en México una nueva aventura en tratar de implementar nuevos sistemas, en este caso de la doble movilidad. Tenemos realmente poca experiencia, sin embargo yo creo que va a ser de muchísima utilidad pues aprovechar la que tiene el doctor Andrés Ferreira y la experiencia también incipiente, todavía incipiente, pero con mucho entusiasmo y cuidado que tiene el doctor Varganes. Vamos a establecer una dinámica donde el doctor Andrés Ferreira, que es nuestro invitado internacional, él vive en Lyon, Francia, y trabaja en una clínica, en una clínica de Dupac en Lyon. Es secretario general de la Seguridad Francesa en la cadera y la columna y es miembro de la Academia Nacional de Cirugía. El doctor Fidel de Varganes es ampliamente conocido en nuestro medio y él es un cirujano de rodilla y cadera, trabaja en el Instituto Queretano de alta especialidad en ortopedia del Hospital Ángeles Querétaro y es jefe de cirugía en el Hospital Ángeles Querétaro. También es profesor titular del curso de alta especialidad en cirugía articular por la Universidad de Anáhuac y ha sido presidente de la AMECRA y es secretario del Colegio Mexicano de Ortopedia. Pues muchas gracias a ustedes, sobre todo también a Bruce Médica Internacional y el grupo Lepin, que son los patrocinadores de este evento, y espero que podamos tener una noche agradable y sobre todo de adquisición de nuevos conocimientos. Muy bien, el doctor Ferreira amablemente nos va a hablar del desarrollo, él participó en el desarrollo del sistema y también el concepto biomecánico y también nos va a compartir generosamente sus experiencias en sus aportaciones científicas. Él tiene varias publicaciones relacionadas con este campo. Enseguida, el doctor Dobarganes nos va a hablar algo muy importante, que son las indicaciones y contraindicaciones que en su concepto deben aplicarse a estos sistemas. Y por último, yo trataré en algunas, de alguna forma, de transmitirle qué es lo que debemos tener cuidado con la doble movilidad. Espero pues que tengan ustedes una bonita noche, que la disfruten y sobre todo que aprendan. Le voy a ceder el micrófono al doctor Andrés Ferreira para dar inicio a su plática. Muchas gracias, doctor Ferreira, nuevamente por su generosidad de estar con nosotros en este momento, a Sí. tan altas horas de la madrugada. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la confianza que han depositado en mí al invitarme a participar en este seminario web. Pido su indulgencia por mi español. Como saben, la doble es mi materia favorita y estoy feliz de poder contarles al respecto. Pero, ¿qué significa exactamente la doble movilidad? No es solo un gadget, un medio para corregir la instabilidad. Es un concepto. Quien dice concepto, dice consistencia, dice rigor. No todas las doble movilidad son doble movilidad. No todas las doble movilidad son iguales. Por supuesto, son todos en la misma situación contra el COVID-19 y yo soy
ustedes en esta situación? ¿Por qué son los resultados tan diferentes de las doble movilidad? De hecho, existen tres tipos o, es mejor, tres generaciones de cúpulas de doble movilidad. Y la evolución de la doble movilidad también ha sido acompañada por una creciente evolución de las publicaciones para hablar sobre ella, con un francés dominante, fácil de entender, pero también de Estados Unidos, incluso si los cirujanos americanos han dudado durante mucho tiempo en usar la doble movilidad. Conocen el principio descrito por Massey y Wagner de la distancia de salto, que se encuentra en la mezcla de los dos conceptos, la low friction arthroplasty de Charney para, para reducir el desgaste, pero con un alto riesgo de dislocación y la cabeza grande para estabilizar la cadera, pero no se podía usar en ese momento con polietileno. La primera generación ya tenía todos los atributos de la doble movilidad, pero quizás en exceso. Para garantir la retención del inserto, la cubierta era muy demasiado grande. Sobre todo, en un momento en que el cemento era el rey, la fijación sin cemento era poco conocido, con un recubrimiento de alúmina y una fijación trípode y no superficie, como la cementación descrita por Charney, a veces ayudado por tornillos, aletas, tetones, ganchos, hubo riesgos. Para otro lado, la reflexión sobre el vástago ácido no nació. Y las fallas de la primera generación están vinculadas a estas primeras elecciones y han permitido comprender los desafíos del desarrollo de la doble movilidad. Lo que necesitaba ser mejorando el recubrimiento de alúmina dio de laminaciones. La cubierta excesiva fue una fuente de conflicto con el tendón del psoas y el desgaste de la zona de retención causó luxaciones intraprotésicas. El bloqueo del inserto en la parte posterior de metal requerirá una mayor rigidez. Casi todo está ya dicho. ¿Cómo conciliar la retentividad y la reducción del riesgo de conflicto con el psoas o incluso el vástago? La distancia de seguridad se mencionó, pero no se conoce. Sobre todo, el desgaste en la zona de retención ha resultado la existencia de la tercera articulación de la doble movilidad entre la zona de retención y el cuello femoral, con un riesgo de desgaste del área de contacto demasiado rápido y puntual. Esta es la razón por la cual la luxación intraprotésica depende principalmente de la forma del cuello. El primer vástago de bosque era demasiado grande, demasiado áspero y causó el 5% de la luxación intraprotésica. Pero aún un cono excesivamente grande es agresivo para el polietileno. La tercera articulación requiere entonces chaflanes. Sin chaflanes, el contacto es menos puntual, es una superficie de contacto con un desgaste bajo. Los resultados de la primera generación son muy buenos desde el principio con respecto a la dislocación.
a excepción de la luxación intraprotésica. Pero la luxación intraprotésica no es una luxación verdad, es un desgaste del anillo de retención. Es un poco diferente. Y a Saint-Étienne y a Caen, los dos equipos tienen los mismos resultados, un índice de luxación bajo, 0 a Saint-Étienne, 0.4 a Caen, pero con una supervivencia de la cúpula buena, más de 80% a los 17 años a Caen o cerca de 95% a los 20 años a Saint-Étienne. Y en caso de revisión por instabilidad con una doble movilidad, el índice de luxación final es de 3%. En este caso es muy, muy alto en caso de revisión. En literatura es cerca de 14%. Y una supervivencia de la cúpula de revisión de 85% a los 15 años. La supervivencia es buena. ¿Por qué lo digo? Porque es comparable a los detalles y copas estándar a la misma periodo. La segunda generación trató de responder a estas preguntas usando hidroxiapatita y macroestructura para la fijación, un acero inoxidable para evitar la deformación del respaldo metálico de la copa, un diseño más refinado para reducir el riesgo de conflicto y vástagos femorales adaptados. Finalmente, se han estudiado formas de mejorar los polietilenos como la esterilización. Un cuello acabado, un cónico adaptado y un acero inoxidable. Y pueden ver que la fijación primaria usa press fit o tornillos o gancho o los tres. Esta segunda generación experimentó menos desgaste, pero aún con fallas de reparación que por lo tanto podían mejorar, como escribir Massin en 2012. La fijación aún podría mejorarse. El concepto va bien, la fijación menos bien. ¿Por qué? Porque el press fit aún no está dominando. Por otro lado, el diseño menos cubriente confirma que se calcula la retentividad, que los tornillos pueden mejorar la fijación insuficiente de la cubierta y que los safanes mejoran el contacto de la tercera articulación. Y vamos a ver que los resultados muestran menos luxación intraprotésica, muestran menos desgaste del polietileno. Esta tercera articulación se tiene realmente en cuenta. Chaflanes adaptados a un cuello delgado y liso. Sigue siendo cierto. Esta animación ¿sí? muestra la diferencia entre un contacto puntual y después un contacto superficial que es más suave, menos difícil, con un desgaste menos importante. Los resultados de la segunda generación siguen siendo muy buenos contra la dislocación, sin
luxación intraprotésica y una supervivencia a los 10 años excelente. A Caen o a Saint-Étienne, ninguna luxación a Caen, 2% a Saint-Étienne, con una supervivencia a los 10 años cerca de 100%. En el mismo momento, la literatura clásica muestra resultados comparables. Oblesky, de la Valle, Perry, Kim, Callaghan, todos tienen resultados cerca de 85% a los 20 años, habitualmente con un vástago de Charney. Asimismo, en el registro sueco, antes o después 2004, una vieja generación o una nueva generación de prótesis de la cadera, los resultados a los 10 años son idénticos. No hay diferencia y son resultados iguales a la doble movilidad. El simposio de la Sociedad Ortopédica Francesa de 2009, a propósito de más de 2.000 casos, confirma estos resultados al llamar la atención sobre sujetos jóvenes, menores de 55 años. El riesgo de desgaste es mayor, pero ¿este es solo el caso con la doble movilidad? Los resultados de la primera generación muestran que es especialmente la complicación de la primera generación. Para pacientes jóvenes, la actividad es muy importante y los amplitudes fueron importantes con una desgaste, una usura del anillo de orientación que fueron sin chaflanes. Pero desde la segunda generación y el cambio del diseño del anillo de retención, la luxación intraprotésica, por lo tanto, es de gases se vuelven raros. Y el registro sueco, a los 23 años, confirma que los resultados en pacientes jóvenes son peores, con todas las copas, todas las prótesis de la cadera. Más joven, más activo, más atlético, por lo que se desgasta más independiente del tipo de la prótesis. La supervivencia es menos bien. Perdone. Ok. Los diseños de la tercera generación muestran que la respuesta a la retentividad ideal no es única. Muy a menudo hemisférica, pero a veces troncocónico o anatómica. La tercera generación es la generación del diseño final. Hemisférico, sí, tal vez, pero una cubierta es necesaria, es la retentividad de la copa de doble movilidad. Y en el lugar adecuado, una cubierta en el lugar adecuado. Pero para no perder demasiado amplitud, porque la primera generación con una cubierta demasiado grande probablemente ofrecen una amplitud baja. En efecto, la pérdida es 0. 10 grados
con extensión de 10 milímetros. Por lo tanto, requiere una cubierta superior y hacia atrás o hacia adelante dependiendo del abordaje utilizado por primera vez. Esta es la ventaja de una copa simétrica, como la 4 que uso, que se coloca entre las 8 de la mañana y las 12:30 a la derecha y entre las 11:30 y las 4 del mañana a la izquierda por el abordaje posterior. Perdone. Ok. Y podemos ver una cubierta asimétrica como de la copa 4 para tener una cubierta ideal a la parte superior y posterior o anterior, depende del abordaje, para evitar la luxación del inserto. Es la retentividad. Y la tercera generación usa solo el press fit, el ajuste a presión, con un doble recubrimiento de titanio hidroxiapatita que ya ha demostrado su estabilidad a largo plazo con un recubrimiento rugoso y picos y aletas para la fijación primaria. Esto permite el uso de una copa lisa sin agujeros y sin riesgo de sobresalir del tornillo. Los tornillos son inútiles porque es el press fit. Press fit es un concepto de fijación de la superficie de contacto extendida. En superficie con más del 75% de contacto entre la copa y el hueso. Es muy importante a obtener. El espesor del metal posterior depende, por lo tanto, de la rigidez del material, con cromo cobalto o acero inoxidable moderno. Solo 3 milímetros son suficientes del espesor, lo que deja un mayor espesor de polietileno, que es fundamental para la longevidad del inserto. Y el contacto suave es ideal y requiere un pulido elevado. El anillo de retención está aún más estudiado, diámetro óptimo para la retención de la cabeza y radiación gamma para endurecer el polietileno. Yo conozco la pregunta a propósito del polietileno alta reticularmente, veremos después. La tercera generación mejoró la calidad del press fit moderno, buscó reducir el desgaste sin abrir en la parte posterior del metal y mejorar el polietileno. La retentividad se optimiza sin alterar las amplitudes de la doble humedad, que son mejores que las de una copa estándar. Esto es lo que Nevelos describió como el rango de movimiento libre de contacto protético es una suma de movimientos posibles. Los resultados de la tercera generación son obviamente a mediano plazo o incluso a corto plazo para el polietileno altamente reticulado, que por el momento es poco utilizado en doble humedad porque su comportamiento durante la impactación de la cabeza no se conoce. La impactación de la cabeza es un momento importante donde hay un riesgo de fractura de las cadenas del polietileno. Es porque con un polietileno duro, un polietileno de altamente reticulación, hay un riesgo de tener una alteración de las cualitas del polietileno. Probablemente exista una solución, pero no la conocemos bien. Y
por supuesto, el índice de luxación es bajo. La doble movilidad, al final, con las 3 generaciones de movilidad, ha obtenido un excelente resultado contra la inestabilidad. Las luxaciones trapodésicas son esencialmente errores de vástago, un cuello demasiado gordo, o de dibujo, como en la serie de Amadouche. El desgaste ha disminuido gradualmente, permitiendo cantidades equivalentes a las tasas estándares. Y en Francia, donde se usa doble movilidad en más de la mitad de las prótesis de primera línea, la tasa de dislocación ha caído oficialmente en 1/3 en 10 años para toda la población operada. Son las cifras oficiales del Cuerpo Oficial de Monitorización de los implantes. Y la modalidad, ¿qué pensar al respecto? Bueno y lógico en el caso de que la revisión requiera una copa de reconstrucción que se adapte al hueso o cuando sea necesario cambiar la estrategia durante la intervención o si el press fit es imposible de obtener. Es un caso raro, pero posible. Pero cuidado, el diseño es solo hemisférico, con por lo tanto una moderada retención del inserto. No es realmente una doble movilidad. El espesor del metal disminuye el del polietileno y existen los riesgos conocidos de la metalosis. Doble teórica, pero sin la complejidad del diseño o la coherencia de los materiales. Sí en la revisión, no en primaria. La doble movilidad es un concepto coherente y una construcción con una modularidad no es realmente una doble movilidad. Tenemos nuestra experiencia personal a través de un registro que hemos creado con una copa de doble movilidad de la tercera generación y con 6 otros cirujanos. Durante 6 años podemos describir una población de más de 2.500 pacientes con un periodo de tiempo mínimo 1 año y medio. Los resultados generales son para más de 2.500 casos y podemos ver que la tasa de luxación es bajo 0.15 y 1 caso en primaria, 3 casos en trauma, con pocas complicaciones, infección más de 1%, dolor anterior más de 0.3%, solo 4 revisiones y afloramiento de la copa o del vástago raros. La tasa de revisión es menos de 1% y sobre todo para infecciones o dolor interior. Y con un estudio específico y exhaustivo de una serie inicial de pacientes operados por 7 cirujanos diferentes, con 2 abordajes diferentes, posterior sobre todo, en caso de artrosis y de fracturas. Pueden ver la población con diferentes implantes, pero respondiendo al concepto del cuello delgado, sin contacto puntual con la doble movilidad.
los resultados al final, sin ningún dato perdido de seguimiento, una baja tasa de luxación, 0% en caso de regenerativo y 1.3% en casos de fractura y complicaciones raras, 0 afloramiento en este serie a las 5 años de seguimiento. Entonces, la copa doble unidad moderna tiene un bajo índice de utilización en el estudio prospectivo, 0.15. Independientemente de las indicaciones de la edad de la vía de acceso USA. Ninguna revisión por instabilidad al cabo de 5 años y solo 2 revisiones por infección. Los datos de registros con cópulas estándar sueco, británico, australiano tienen resultados un poco diferentes, 0.4 al 3% de revisión por inestabilidad independiente de la prótesis de la cadera y 15 al 24% de las revisiones secundarias a la inestabilidad durante el primer año. Resultados diferentes con una población de copas estándares. Tenemos 6 revisiones por cambiar la cópula, 2 por falla de fijación y 4 por dolor anterior, que es todavía ancora un riesgo importante a tener en cuenta. En conclusión, si las diferentes generaciones cambian el diseño, pero no cambian el concepto, todas las dobles movilidad no son las mismas y es importante comprender. Una doble movilidad es un compromiso coherente entre los diferentes parámetros, la retentividad de inserto dentro la copa metálica y amplitudines, elasticidad del polietileno y resistencia al desgaste, diseño y fijación. La doble movilidad no cumple con los criterios del concepto, pero solo permite un enfoque con riesgo de desgaste, dislocación y metalosis que un verdadero doble movilidad no tiene. La última generación combina las ventajas del doble movilidad y las de las copas estándares y sobre todo la PressFit es eficaz y no requiere tornillos. En Francia ahora usamos copas con PressFit sin anillos, copas estándares o copas de doble movilidad, los dos en más de 90% de las primarias. El tema del polietileno altamente entrecruzado no se resuelve, pero es esencial para el futuro. Hoy solo podemos decir que el polietileno recocido parece prometedor, pero que aún no se conocen los parámetros ideales de elasticidad y dureza, porque durante la impactación hay un riesgo de fractura de las cadenas del polietileno. Y gracias por su atención a todos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor André Ferreira. Nos ha, no sé si, perdóname, no sé si me estás viendo o ya me están viendo. Quisiera que alguien me dijera. Sí, Felipe. ¿Sí? Ok. El doctor Ferreira nos ha llevado de la mano en el tiempo para poder disfrutar cómo es que ha evolucionado las copas de doble movilidad hasta el momento actual. No dudo mucho que el gran hándicap que tiene
todos los implantes en cirugía son los materiales y la manera de fabricarse. Y debemos agradecer al doctor Ferreira su pues, espectacular viaje por el tiempo y cómo es que han logrado llegar a los resultados que actualmente tienen. Ahora, a continuación, voy a permitirle ceder la palabra a nuestro segundo invitado, que es el doctor Fideldo Barganes, quien nos va también a mostrar cuál es su experiencia y cuál es el concepto, su visión acerca de las indicaciones de las copas de doble movilidad. Queda el micrófono para ti, Fidel. Adelante. Perfecto. Muchas gracias. ¿Me están viendo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, vemos tu pantalla perfectamente bien. Perfecto. Entonces, primero, pues muchas gracias a Lepin por la invitación para participar en este interesante webinar. Nuevamente, André, muchas gracias por juntarte con nosotros a las 3 de la mañana de Francia. Y Felipe, mi querido amigo y compañero de mucho tiempo y de muchas pláticas, pues es un placer, como siempre, trabajar junto contigo. El tema que a mí me toca hablar son las indicaciones de la copa de doble movilidad. Y esto es mi disclosure, que no tiene ninguna relación ni conflicto de intereses con esta plática. Y vamos a empezar por la problemática. ¿Cuál es la problemática? Las copas de doble movilidad, como ya se comentó, están en auge. Cada vez se están utilizando más. Desafortunadamente en nuestro país tenemos 2 años que llegaron, entonces nuestra experiencia está apenas creciendo, pero todo el mundo está muy interesado en ver y hacer este tipo de cirugía. Definitivamente son de gran utilidad en los casos de inestabilidad y también en los pacientes de alto riesgo de inestabilidad, tanto para resolver casos de inestabilidad como para aquellos pacientes, insisto, de alto riesgo. Sin embargo, como comentó el doctor Ferreira, sus indicaciones iniciales se han ampliado en forma importante y como él comentó, vemos como un porcentaje muy importante de la cirugía primaria se está haciendo ya con copas de doble movilidad. Con la experiencia que nosotros tenemos, me da la impresión de que podemos estar entrando en un abuso de su utilización. Sin embargo, todavía no tenemos el tiempo suficiente para saber si esto en realidad está pasando o no, como sucede con todos los implantes nuevos, sobre todo cuando crecen sus indicaciones. Y definitivamente no sabemos su comportamiento de estas copas a mediano y a largo plazo, sobre todo cuando las utilizamos en cirugía primaria y en pacientes jóvenes. ¿Cuáles son las indicaciones actuales? Voy a presentar qué es lo que nos dice la literatura y cuál es nuestra experiencia y nuestro punto de vista personal. Este estudio, presentado por el grupo del Dr. Berry en la Clínica Mayo, donde hizo una revisión sistemática de estudios comparativos, donde comparaban copas construidas de doble movilidad con reemplazo total de cadera con acetábulos fijos. Se encontraron cosas interesantes, obviamente una gran diferencia en las tasas de luxación, 0.09% de luxación con doble movilidad contra 6.8% del grupo control a los 7 años en pacientes con revisiones. Si vemos aquí, la mitad de esas revisiones sistemáticas se hicieron en cirugía primaria y la mitad de ellas se hicieron en cirugías de revisión. Según los datos del año pasado del American Joint Replacement del registro, en los Estados Unidos se han colocado prótesis de doble movilidad, 6.9% en primarias y 20% en revisiones. Como vemos, en América vamos un poco adelantados, más bien un poco atrasados, tanto en el coronavirus como en las copas de doble movilidad. Las indicaciones que se encontró en esta revisión sistemática de doble movilidad fue para mitigar las luxaciones en reemplazos primarios
y en reemplazos de revisión para mejorar la supervivencia del implante. Yo esto lo pongo entre signos de interrogación porque creo que es algo que no está demostrado y no se demostró tampoco en esta revisión sistemática. El aumento en el rango de movimientos, como ya comentó el doctor Ferreira, definitivamente. La utilización en pacientes jóvenes y activos también lo pongo en signos de interrogación porque creo que no ha tenido el tiempo para mostrar sus beneficios en estos pacientes jóvenes y activos. Me preocupa enormemente la producción de debris y que definitivamente la sobrevida de estos pacientes, incluso como lo demostró el doctor Ferreira, es mucho más bajo que el normal. Definitivamente su utilización en enfermedades neurológicas, en la obesidad también lo pondría como signos de interrogación y un lugar muy importante la resección tumoral o con afección del aparato abductor de la cadera. Este otro artículo del grupo de Safagini, donde habla de la eficacia de la copa de doble movilidad para prevenir la luxación después del reemplazo total de la cadera. Es un estudio sistemático y un metaanálisis de estudios comparativos. Y vemos cómo se revisaron estos 12 artículos comparativos, donde comparan 1.097 copas de doble movilidad contra 1.291 copas fijas, tanto en estudios prospectivos como retrospectivos. Y la tasa de luxación fue significativamente menor para la copa de doble movilidad, sin ninguna duda. Por otro lado, llama la atención en qué se utilizaron, en qué tipo de patologías se utilizaron. Y vemos cómo en la tabla vemos la parte azul oscura, que se refiere a doble movilidad. Incluso en osteoartritis está por arriba de las copas fijas. En la necrosis vascular es ligeramente al revés y en el resto de las enfermedades es prácticamente igual. Llama la atención que el uso de las copas de doble movilidad en estas revisiones es mucho mayor en la osteoartrosis que en las fracturas del cuello femoral, que fue probablemente su indicación primaria. Y concluyen que las copas de doble movilidad disminuyen el riesgo de inestabilidad postoperatoria y de luxaciones en pacientes de alto riesgo, tanto en casos primarios como en casos de revisiones. Este tercer artículo es un artículo del grupo de Lustig, donde nos habla de la evolución y los resultados de las copas de doble movilidad y es también una revisión sistemática. Y vemos todos los estudios que se analizaron y estamos hablando aquí sí prácticamente de indicaciones de cirugía de revisión. Si vemos prácticamente todos esos estudios están dirigidos a cirugía de revisión, que era, insisto, la parte inicial de las indicaciones. ¿Y qué es lo que concluye? Que la utilización de esto en población de riesgo está indicado en fracturas del cuello femoral, en combinación con pacientes con insuficiencia muscular, con problemas cognitivos o neurológicos o pacientes con caídas recurrentes. Pacientes con enfermedades neurológicas que con prótesis normales tienen hasta el 14% de tasas de luxaciones, pacientes con parálisis cerebral, pacientes con obesidad, donde las tasas de luxaciones en algunos reportes con las copas fijas pueden llegar a estos números del 21%. En enfermedades tumorales, como ya comentamos, con lesiones masivas del aparato abductor, con tasas masivas de luxación hasta el 40%. En pacientes jóvenes y población activa, y también esto tiene una relación con el tipo de abordaje. Como sabemos, el abordaje posterior, aunque ya no tanto como antes, pero sigue teniendo una pequeña diferencia en cuanto a los índices de luxación con otros abordajes. Este cuarto artículo nos habla, está presentado en este año, nos habla de la comparación, es interesante, nos habla de la comparación de los sockets constreñidos comparados contra los componentes de copas de doble movilidad en cirugía de revisión de reemplazo total de la cadera, y esto es una revisión de la literatura, eso está hecho en Bélgica. Y los resultados a 5 años con la doble movilidad versus el socket constreñido en cirugía de revisión mostró lo siguiente.
Los estudios incluidos se dividieron en 2 grupos distintos según el enfoque de la implantación y se encontraron 15 estudios de constreñidos contra 31 estudios de doble movilidad. El grupo de doble movilidad tuvo tasas de supervivencia general más altas, 94% contra 81% del grupo del constreñido. Hay una diferencia importante. Esto es a 5 años. Tuvo también tasas de dislocación más bajas, del 2.6% hasta el 11% en los sockets constreñidos. Y las tasas de aflojamiento acetabular también fueron mucho más bajas, 1% contra 2% comparado con el constreñido. O sea, creo que esto va dejando y deja a los acetábulos constreñidos cada vez más atrás de los acetábulos de doble movilidad. Este quinto estudio nos habla de las copas de doble movilidad en cirugía primaria. Es un estudio del registro holandés y nos hace una revisión a mediano plazo de más de 3,000 casos del 2007 al 2016. Y los resultados del registro holandés nos muestran lo siguiente. La proporción del uso de la doble movilidad aumentó en estos años del 0.8% hasta el 2.6% en el 2016, o sea, aumentó 3 o 4 veces sus números, aunque no son los números que nos presentan en Francia. Los pacientes que se sometieron a cirugía de copa de doble movilidad con mayor frecuencia tuvieron una operación previa en la cadera, o sea, era en muchos casos una cirugía de revisión, y su puntuación de la ASA era más alta. El diagnóstico de fractura aguda o estado postraumático tardío en comparación con la fija fue también mucho mayor. Y la tasa general de revisión de la copa a 5 años fue de 1.5 para la doble movilidad y de 1.4 para el fijo. O sea que la diferencia a 5 años es prácticamente nula. Los análisis de regresión multivariable no mostraron aumentos significativamente elevados para el riesgo de revisión en las copas de doble movilidad a estos 5 años. Y la conclusión del registro holandés es que el uso de la doble movilidad primaria aumentó, que las tasas de revisión para la copa a 5 años de la doble movilidad y el fijo fueron prácticamente los mismos. Y por último, este otro estudio de la literatura que habla sobre el uso de la copa de doble movilidad en cirugía de revisión para disminuir el riesgo de luxación. Es un análisis de casi 700 casos de cirugía de revisión de primera vez que se hizo debido a luxación, y eso está reportado en el registro sueco. Aquí podemos ver estos resultados comparando las luxación de doble movilidad con copas fijas y su supervivencia. La supervivencia del implante a 4 años por todas las razones fue del 91% contra el 86%, y especialmente para la reoperación. Todo esto debido a la dislocación favorece obviamente al grupo de doble movilidad contra el 96% contra el 92% de las copas fijas. Y en conclusión, esta revisión nos dice que el uso de la doble movilidad cementada reduce el riesgo a corto y a mediano plazo de una segunda revisión en los casos que se hicieron en revisiones de primera vez, comparado con los diseños de las copas clásicas. Después de ver lo de la literatura y con la poca experiencia que hemos tenido en estos años en que llegó el implante a nuestro país, podríamos decir que nuestras indicaciones actuales son las fracturas intracapsulares de la cadera en pacientes mayores de 65 a 70 años, pacientes con fracturas bajas de cadera en pacientes mayores de 70 a 75 años o pacientes en malas condiciones de salud o calidad ósea. Esto junto normalmente con vástagos con sustitución de cálcar. Revisiones en pacientes de alto riesgo de luxación, pacientes multioperados, pacientes con problemas de longitud de fémur, etc. Y cada vez más pensamos en todas las revisiones tratar de utilizar este sistema. Obviamente en las revisiones por inestabilidad crónica
pacientes con osteosíntesis fallida previa y pacientes con osteoartrosis, o sea, cirugía primaria en pacientes de alto riesgo, que son pacientes ancianos con comorbilidades o de cualquier edad que tengan patología neurológica, alcohólicos, abandonados, indisciplinados, etc. Estas son nuestras 6 indicaciones actuales, donde vemos que la indicación para usarlo en primarias es únicamente la última, pero que podría ir creciendo. ¿Y cuáles son nuestras contraindicaciones actuales? Cirugía primaria en el paciente joven y adulto mayor sin factores de riesgo de luxación. ¿Cuál es la preocupación? Pues los debris de poli por la doble movilidad que pueden ocurrir. Nos preocupa un poco la falta de utilización de polietileno en enlaces altamente entrecruzados. Ya comentó el doctor Ferreira la razón en cuanto a la posibilidad de ruptura del polietileno a la hora del encaje de la cabeza. Tenemos nuestra preocupación también sobre la durabilidad del implante. Hay estudios que incluso el doctor Ferreira mostró ahora donde su sobrevida del implante pues no es la misma. También nos preocupa la alta modularidad en las copas atornilladas que también hemos utilizado, pero que por otro lado nos dan una sensación de mayor seguridad a la hora de colocar la copa. Y nos preocupa el buen resultado y el bajo índice de luxación en las copas fijas tradicionales en el paciente normal. Entonces, si decimos si en realidad tenemos un buen resultado, un bajo índice de luxación en copas fijas en el paciente que no es de alto riesgo, ¿para qué cambiarnos? Y eso es algo que uno aprende con los años. Vamos a presentar rápidamente algunos casos clínicos. Esta es una femenina de 82 años de edad con fractura subcapital de la cadera izquierda. Pensamos que es una indicación ideal para una copa de doble movilidad. Le hicimos un reemplazo total de cadera híbrida, un reemplazo total de cadera cementada con una copa de doble movilidad cementada y un vástago cementado con una excelente evolución del paciente. Esta es una femenina de 80 años de edad con un fallo de material de osteosíntesis y una no unión de la cabeza con 2 cirugías de osteosíntesis previa a los 80 años de edad, una fractura baja y le hicimos un reemplazo total de la cadera izquierda con una copa cementada de doble movilidad y un vástago cementado largo, también con excelentes resultados en este paciente. Esta es una femenina de 90 años de edad con pseudoartrosis de la cadera izquierda, con un fallo también de material de osteosíntesis, también con una fractura baja, pero 90 años de edad, y ya esta falla terrible. Esta paciente le hicimos un reemplazo total de su cadera izquierda con una copa de doble movilidad también cementada, un vástago cementado con sustitución de cálcar y alambrado de los fragmentos. También la evolución de la paciente fue muy buena y muy rápida. Este es un paciente masculino, joven, de 40 años de edad, con antecedentes de múltiples cirugías, osteosíntesis por fractura periprotésica e infección protésica, que tenía un espaciador de la cadera y una placa y múltiples métodos de osteosíntesis para el tratamiento de su fractura periprotésica. Este obviamente, a pesar de la edad, por el tipo de revisión y las múltiples cirugías previas, era un paciente de alto riesgo para luxación postoperatoria con una copa fija, por lo que le hicimos un reemplazo total de la cadera izquierda de revisión, con un vástago de un sistema modular no cementado y una copa de doble movilidad con tornillos no cementada, con injerto en el fondo del acetábulo y lajas con placa cable. La evolución del paciente también ha sido muy satisfactoria. Este otro paciente masculino, 76 años de edad, con antecedentes de inestabilidad de la cadera izquierda, con luxaciones múltiples que iniciaron a partir de los 15 años de la cirugía, pero que a partir de su primera luxación a los 15 años empezó a tener múltiples luxaciones. A este paciente le hicimos una revisión solamente de la copa, con un acetábulo de doble movilidad no cementado
y atornillado. La evolución del paciente también fue satisfactoria. Y esta es una femenina de 83 años de edad con antecedentes de coxartrosis, que estaba programada para un reemplazo total primario de la cadera derecha. Antes de operarse de la coxartrosis tuvo una fractura intertrocantérica de la cadera derecha. Entonces aprovechamos y le hicimos un reemplazo total de esta cadera con una prótesis híbrida, con una copa de doble movilidad no cementada, fija con tornillos y con un vástago cementado largo y un cable de tensión para la fractura, que era ligeramente baja también. Todos estos pacientes son pacientes de edad avanzada. Y esta es una paciente de 85 años de edad con una infección periprotésica, con una colocación de un espaciador con antibiótico. Así fue como nos llegó la paciente. Ya se había resuelto el caso de la infección, tenía un par de años con este espaciador y era obviamente una paciente de alto riesgo para una prótesis de una copa fija, por lo que decidimos utilizar una copa de doble movilidad en ella también. Le hicimos una cirugía de rescate con una copa de doble movilidad cementada y un vástago cementado femoral largo también. Con esta paciente, a los 2 meses de la cirugía de la doble movilidad del vástago, tuvo una fractura periprotésica que fue tratada con esta placa. El resultado de su cirugía primaria de rescate fue bueno independientemente de la fractura periprotésica. Y creo que por último, esa es una paciente femenina de 89 años de edad con una caída de su altura y una fractura transcervical de la cadera derecha. Podemos ver que a pesar de sus 89 años de edad tiene corticales muy buenas, tiene un fémur tipo 1, por lo que decidimos en esta paciente hacer una cadera híbrida inversa, donde le pusimos una copa de doble movilidad cementada y un vástago femoral no cementado debido a sus extraordinarias corticales a los 89 años de edad. Estos son algunos de los casos que hemos tenido la oportunidad de operar y son los más demostrativos, y quisiera dar este mensaje para llevar a casa. Las indicaciones clásicas de la prótesis de doble movilidad dan excelentes resultados, son los que ya vimos en un principio, y las fracturas intracapsulares en pacientes mayores de 65 años, las fracturas bajas de cadera en pacientes de más edad, las revisiones de pacientes con alto riesgo de luxación, las revisiones por inestabilidad, la osteosíntesis fallida previa, o pacientes con osteoartrosis y que sean pacientes de alto riesgo, como los que ya comentamos. Sin embargo, la expansión de las indicaciones a pacientes jóvenes o sin factores de riesgo, yo al menos no estoy muy convencido aún, y creo que la literatura aún no nos convence de que esto pueda ser algo totalmente real para utilizarlo en este tipo de pacientes. Creo que el tiempo nos va a decir si sí o si no, y más aún cuando el resultado de las copas fijas tradicionales es en general excelente. Yo me pregunto por qué cambiar todos esos pacientes a hacerles una doble movilidad. Muchas gracias por su atención y pasaremos el micrófono al doctor Felipe Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias, Fidel, por tu esfuerzo en hacer una revisión de los artículos más relevantes en cuanto a las indicaciones y los resultados de las copas de doble movilidad. Y tengo algunas preguntas que haré al final de nuestra sesión de preguntas y respuestas, fundamentalmente con relación a tu visión acerca de la indicación de las copas cementadas de doble movilidad. Bueno, me toca a mí participar en este momento con una presentación que espero sea de su agrado. Es prácticamente un resumen de lo que ya se ha mencionado acerca de copas de doble movilidad,
que yo pondría, antes que nada, como un resumen de todo lo yo dicho, pero ¿qué cosa es lo que debemos saber en cosas en las prótesis de doble movilidad? El objetivo de esta presentación es compartir con ustedes 18 puntos que en mi concepto debemos conocer con relación a las copas de doble movilidad. Número 1. Los enemigos de la artropacia total de cadera son el aflojamiento aséptico, la infección y, por supuesto, la luxación. Son la triada principal de enemigos de los implantes. No pongo la infección porque ese es un punto y aparte. La falla más frecuentes, el punto 2 es que las fallas más frecuentes en artropacia total de cadera se dan en el acetábulo. Yo siempre en mis participaciones como profesor universitario y entrenando médicos, les he dicho que la cirugía de cadera es cirugía de acetábulo y la cirugía de saber utilizar adecuadamente los separadores de Hohmann. Con mucho, las fallas más frecuentes y las más catastróficas, las más difíciles de resolver, se encuentran en el acetábulo. El diseño de los nuevos materiales son herramientas en contra de la falla. Y toda la comunidad ortopédica mundial ha enfocado sus baterías en tratar de mejorar los materiales y los diseños para combatir la falla. El doctor Varganes ya mencionó que, como punto 4, yo resumo, hay pacientes que tienen alto riesgo de luxación. En verde están los relacionados con el paciente, en blanco relacionados con los implantes y en verde con nuestra experiencia y nuestras prescripciones que a veces no son las mejores, sin que esto sea lo único en cuanto a altos riesgos de luxación. Es decir, tenemos protocolos ya muy bien implementados para identificar cuáles pacientes tienen alto riesgo de luxación. Y todos ellos no son únicamente de un solo punto, sino que es una confluencia de puntos que nos dan una cierto score para poder identificar nuestra indicación de determinado tipo de implantes, en este caso contra la luxación, que tenemos diversas herramientas. Estas herramientas son las herramientas que podemos mencionar, podemos utilizar para casos con alto riesgo de luxación. La número 1 es, por supuesto, el buen posicionamiento de los implantes. La número 2 son los acetábulos encarcelados. Los 3, los acetábulos universales que hemos utilizado desde hace muchísimas decenias atrás y actualmente la copa de doble movilidad. ¿Qué hay que saber de luxaciones encarcelados como punto número 6? Pues que hay muchos insertos encarcelados en el mercado y muchos de ellos han tenido algunos problemas. Por eso hay que tener cuidado con los encarcelados. Ya el doctor Varganes ha mencionado que cada vez es más, se tiende más a abandonar esta práctica de utilizar acetábulos encarcelados. Aquí muestro un caso clínico de una paciente con una resección tumoral del extremo femoral proximal con alto riesgo de luxación y que se colocó un inserto encarcelado. Es una paciente que tuvo una luxación sin desanclaje del anillo retentivo, que obligó, vean ustedes en la extrema derecha de ustedes, el acetábulo, la cabeza femoral, está abocada a la copa. Sin embargo, no fue posible, no es posible, es imposible reducir esto de una manera cerrada, por la cual tuvo que ser abierta para retirar el anillo de contención, introducir la cabeza femoral y volver a recolocar el anillo de contención. Y aprovechamos para cambiar la posición de la copa, que evidentemente está mal posicionada porque le falta anteversión. Es un ejemplo típico de lo que puede suceder con un anillo con una prótesis encarcelada. El 8, nuestros copas de doble movilidad, tenemos en el momento actual una enorme proliferación de diseños y aunque el concepto no cambia, los diseños han cambiado en gran medida, ya lo mencionaba el profesor Ferreira. Entonces tenemos una enorme cantidad de copas de doble movilidad en el mercado. Esta historia también ya la refirió el doctor Ferreira de una manera magistral. Empezó con Gilles Busquet y André Lambert en 1974
con el modelo Novae 1. Los fabricantes de este modelo han evolucionado, como ustedes ven, hasta el modelo actual, que es el que se produce por esta casa comercial. Vean ustedes aquí que el modelo inicial Novae 1 contra los modelos actuales de Novae han pasado por una serie de evolución en cuanto a diseños. Puse aquí solamente una parte porque conseguí la evolución fotográfica de los diseños. Son casi 12 a 14 modelos diferentes que se han utilizado por esta empresa para llevarlo al modelo actual que ustedes están observando a su extrema derecha. En cuanto a la doble movilidad, también tenemos una enorme cantidad de implantes con doble movilidad. Antes de entrar al aire con ustedes, el profesor Ferreira, el doctor Dovaganes y yo mencionábamos que prácticamente no hay ninguna compañía que no tenga dentro de su portafolios de oferta para implantes una copa de doble movilidad. Entonces estamos ante una circunstancia de invasión de modelos y materiales para el concepto de doble movilidad. Podemos mencionar que hay modelos de doble movilidad de baja y alta modularidad. La mayoría de los acetábulos con doble movilidad no permiten atornillarlos desde su interior, aunque algunos lo hacen desde fuera o desde dentro. ¿Qué debemos vigilar de esa alta modularidad? Lo que debemos de vigilar es primero el comportamiento de los materiales. ¿Cómo se puede comportar materiales que conocemos tradicionalmente hacia un modelo de doble movilidad? Aquí tenemos un ejemplo en cerámica de lo que se está experimentando en una fábrica mundialmente conocida que es Ceramtech, acerca de modelos que son de cerámica, cabeza de cerámica, inserto de doble movilidad de cerámica, otro inserto que se ancla o incluso se puede atornillar a modelos metálicos de cualquier material que ustedes quieran agregar. Otra cosa que tenemos que vigilar son las reacciones adversas en mezcla de diferentes materiales. Este modelo que ustedes están observando tiene enormes problemas, pero en cuanto a materiales, tiene una concha de tritanium, que es un material fabricado en tercera dimensión. Después un inserto de cobalto cromo. Una doble movilidad de polietileno anclada a otra movilidad, ya sea en cerámica o cobalto cromo, en un vástago de titanio de aluminio vanadio, pero además los atornillados, tornillos de titanio, aluminio, vanadio. De tal manera que tenemos 1, 2, 3 y 4 combinaciones o 5 combinaciones de diversos materiales. ¿Cómo van a reaccionar el organismo a esta combinación de materiales? La historia que conocemos hasta el momento es que a más modularidad, mayores problemas tenemos, sobre todo en reacciones adversas en contra de estos materiales. Algo que se ha hecho muchísimo énfasis y el doctor Ferreira lo recalcó muchísimo, es el anclaje a press fit. En acetábulos no cementados, el anclaje a press fit es el punto cardinal de la fijación del implante. Y es un problema en la doble movilidad, así lo planteé como pregunta. Sí puede ser un problema, sería la respuesta. Pero ¿por qué puede ser un problema? El problema fundamental es la variabilidad geométrica del acetábulo, que es enorme. Vean ustedes aquí pacientes completamente asintomáticos que tienen una característica de una coxa profunda o una coxa displásica. En ambos, las capacidades retentivas geométricas del acetábulo son evidentemente muy diferentes. Esto lo podemos decir porque hemos estudiado en radiogrametría a 615 adultos sanos mexicanos que estamos a punto de publicar, y quiero mostrarles algunas cosas relevantes relacionadas con el press fit.
y las formas características geométricas del acetábulo. Ustedes observen en el lado de donde están las radiografías que este estudio lo hicimos en dos proyecciones, la proyección AP y la proyección lateral. La lateral con técnica de falso perfil y la AP con rotación interna de 20 grados y el paciente en decúbito supino. Observen ustedes en la gráfica en la parte inferior que está el acetábulo AP en tamaños y el acetábulo lateral en milímetros. Observen ustedes la enorme dispersión de formas de acetábulo que se presentó en este estudio. Es decir, la forma del acetábulo no es hemisférica universal. Sabemos bien que la doble movilidad no permite tornillos en una técnica de press fit. Esto depende fundamentalmente de una buena presa. La variabilidad de la forma exige precisión en el fresado, en la técnica quirúrgica. En mi experiencia, yo pongo muchísimo cuidado en el fresado, no pocas veces después de fresar y hacer mis pruebas de press fit, digo, esto no me des tornillos, vamos a ponerlo a press fit. Y no pocas veces he tenido que retirar esa copa para atornillarla, reposicionarla y atornillarla porque está inestable. Un recurso que tenemos para obtener una buena presa es sobredimensionar el implante al diámetro del fresado. Sabemos desde 1997 en un estudio publicado que debemos tener un sobredimensionamiento seguro antes de que podamos fracturar el acetábulo. Las copas de menos de 52 milímetros sin riesgo de fracturas permiten 1 milímetro de sobredimensionamiento. Las copas entre 52 y 76 permiten 2 milímetros de sobredimensionamiento sin riesgo de fractura. Y las copas arriba de 76 milímetros permiten un sobredimensionamiento de 3 milímetros. Es decir, el tamaño del acetábulo es muy dependiente de la capacidad de poder retener en sobredimensionamiento un acetábulo. Es un recurso que utilizamos con mucha frecuencia. Decimos un poquito más grande que lo que ofrece para poderlo meter. Pero hay que tener muchísimo cuidado con esto. Por lo tanto, debemos de medir el riesgo de fractura en sobredimensionamiento contra una presa inadecuada. Y eso solamente lo responde la experiencia. Evalúe el sobredimensionamiento para obtener un press fit, especialmente en acetábulos menores de 52 milímetros. Vamos a atender ahora otro factor pero muy importante, yo diría que de los más importantes para obtener una buena presa, un buen press fit, es la profundidad del acetábulo. La estudiamos en dos proyecciones, en la proyección AP y en la proyección lateral. Aquí en esta gráfica les muestro la proyección AP. Observen ustedes aquí en el centro de rotación en esta línea y menos 10 milímetros hacia un acetábulo aplanado y más 10 milímetros en un acetábulo profundo. Observen ustedes la enorme dispersión que existe en este estudio, en esta parte del estudio. Sin embargo, cuando lo medimos lateralmente, localizamos el centro de rotación y trazamos una línea que va de la borde superior del acetábulo al borde inferior del acetábulo, una proyección de falso perfil, y observen ustedes lo que sucede. Nos cambia completamente la panorámica de las gráficas. Predomina importantemente en nuestra población mexicana, y estoy seguro que la latinoamericana es igual. Nosotros hemos hecho estudios antropomorfométricos y encontramos que las características de la población europea, especialmente centroeuropea, es radicalmente diferente a la población latinoamericana, y esto ha dado a pie a que hace años diseñamos un implante que es el implante SLA. No me aparto del tema. Quedo con ustedes en que la proyección lateral nos muestra realmente las características de profundidad del implante. En este estudio obtuvimos acetábulos cortos en la mitad de los pacientes, es decir, que el centro de rotación se encuentra frente a un acetábulo chiquito, un acetábulo aplanado.
El 22%, esta línea coincide con el centro de rotación y en un acetábulo largo, el centro de rotación se encuentra dentro del acetábulo, de tal manera que la mayoría de los acetábulos, la mitad de los acetábulos, tiene riesgo de un press fit deficiente. Es altamente aconsejable cuando vayan a ustedes a planificar un acetábulo para colocarse en press fit, que se evalúe la profundidad del acetábulo. Y esta se evalúa mejor en una radiografía lateral con la técnica de Lekens, también conocidas como técnica de falso perfil. El posicionamiento del acetábulo es el tendón de Aquiles de una artroplasia total de cadera. ¿Por qué mencionamos esto y qué importancia tiene en una doble movilidad? Es que el posicionamiento, el ángulo de anteversión, hicimos un estudio donde medimos el ángulo de anteversión acetabular de la cadera en una población adulta mexicana medida con tomografía computada. Los resultados son los que ustedes, el resumen de resultados son los que ustedes están observando en la diapositiva. Vean aquí los autores, es enmarcado nosotros, el número total de las caderas publicadas y estudiadas en este estudio, el número de hombres y el número de mujeres. La técnica fue uniforme, todo medido con tomografía axial en 2D. El grado de anteversión en hombres y mujeres acumulado, el grado de anteversión en hombres y el grado de anteversión en mujeres. Observen ustedes que el promedio general de todos estos estudios es de 18.6 grados. Nosotros tuvimos 18.6 grados más o menos 4.1. Esa es la anteversión acetabular medida con tomografía. El paradigma de 15 grados de anteversión como medida de estándar de orientación, debemos abandonarlas. He tocado 18 puntos. Si tuviese tiempo, podría tocar muchos más. Sin embargo, aprovecho esta presentación para resumir un poco y dar a ustedes una especie de tips para lo que deben de cuidar cuando van a emplear una copa de doble movilidad. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien. Si no tienen alguna cosa más que agregar, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Fidel, siéntete con la confianza de preguntarle a nuestro huésped. Yo tengo muchas preguntas que me llaman la atención. Entre otras, quisiera iniciar yo con una pregunta y quiero alternar la mesa de preguntas contigo. Tenemos seguramente ahí en chat algunas preguntas que ya estamos recibiendo. Profesor Ferreira, ¿podría explicar el concepto de luxación intraprotésica? Sí. Prima, yo agradezco ustedes para las dos presentaciones que fueron muy interesantes y muy científicas. No sé si puedo adjuntar una cosa interesante ahora. No. Muchas gracias por su trabajo. Yo quiero saludar al doctor Rincón de Colombia, que es un grande amigo, un grande cirujano. Muchas gracias por su comentario. Y saludo al doctor Jesús García de México y su testimonio. Alors, para responder de la luxación intraprotésica. La luxación intraprotésica es un desgaste del anillo de orientación. Cuando usamos la doble movilidad, tenemos una impactación de la cabeza dentro del inserto y después son móviles son, ¿cómo se dice? Son bloqueadas. Cuando hay un desgaste del anillo de retención, la cabeza puede ver al exterior del inserto sin problema porque no hay más retención. Entonces,
la luxación intraprotésica es un desgaste del anillo de retención y después hay una posición de la cabeza, perdone, de la cabeza, que puede estar dentro la copa metálica, pero es al externo del inserto. Es la luxación intraprotésica. Muchas gracias, doctor. Si puedo responder a una pregunta una otra pregunta a propósito del polietileno alta reticulamente. ¿Podemos usar el polietileno altamente? La pregunta no es si podemos usar el polietileno entrecruzado. La pregunta es ¿cuál polietileno entrecruzado? Porque hay en el mercado muchos tipos diferentes de polietileno entrecruzado. Y ahora no conocemos bien el compartimento del polietileno. Como digo, la pregunta es el comportamiento del polietileno durante la impactación. Durante la impactación es un trauma del inserto y con un polietileno demasiado duro hay un riesgo de fractura de las cadenas de polietileno. Y si tenemos fracturas, hay un riesgo alto de desgaste después de 10 años, por ejemplo. Entonces, yo pienso que el futuro es el polietileno entrecruzado, por supuesto. Pero ¿cuál? Probablemente un polietileno entrecruzado con una elasticidad correcta. Sabemos hoy que podemos usar un polietileno recocido, pero que no debemos usar el polietileno refundido. Es una cosa muy importante. Y las ventajas del polietileno entrecruzado recocido son cerca del polietileno estándar. Ahora no tenemos estudios a largo plazo. Yo espero que mi respuesta es correcta. Muchas gracias. Sí, me quitó nuestro colega también una de las preguntas que yo tenía para usted. Fidel, ¿se trae una pregunta o te pregunto? Como tú quieres. Yo quisiera preguntarle a André algo que le pregunté antes de que entráramos al aire. A mí lo que me preocuparía más de utilizar esto en los pacientes de reemplazo total primario normales, que no son pacientes de alto riesgo, o sea, usarlo indiscriminadamente en la gran mayoría de los pacientes primarios, es que qué va a pasar con, con esto que yo supongo que será algo lógico, que haya mayor debris de polietileno por la doble movilidad. Definitivamente la lógica dice que habrá más debris porque tenemos un doble movimiento y eso nos llevará a una menor sobrevivencia del implante. Tú me comentaste, me respondiste algo así como que, bueno, se cambia y ya, pero en realidad, ¿cuál es tu punto de vista de cuál podrá ser la sobrevivencia de esos pacientes cuando utilizamos la copa de doble movilidad en el paciente joven y activo o en el paciente de cirugía primaria a los 50 o a los 60 años, comparado con la tija? Entonces, ahora los resultados con la doble movilidad son igual a las copas estándares. Con una doble movilidad no tenemos una doble desgaste. Tenemos estudios in vitro que muestran que el desgaste es igual después 5 millones de ciclos. Y en vivo, los resultados de las publicaciones muestran una sobrevivencia igual.
Hoy, cuando voy a operar un paciente joven, la pregunta que uso es ¿qué tipo de actividad tiene? Si tiene una actividad con alto riesgo de luxación y para pacientes muy jóvenes, por ejemplo, menos de 50 años. Con un paciente de menos de 50 años, sabemos que cualquier tipo de copa y de vástago que usamos, probablemente debemos tener a operar de nuevo después 15, 20 años. Entonces, la pregunta no es si debemos operar de nuevo, sino cómo dar una prótesis de alta calidad al paciente. Un paciente joven que tiene una actividad de deporte, una actividad de trabajo con alto riesgo de luxación, para usted es mejor de usar una doble movilidad. Cuando tengo un paciente joven, 50 años o 60 años, por ejemplo, que me dice, yo tengo una actividad moderada, sin riesgo de luxación habitualmente, y yo prefiero pensar a la longevidad de la prótesis. En este caso, yo uso una prótesis de cerámica o de cerámica con polietileno entrecruzado, porque la preocupación, la más importante, es la longevidad. Pero mi experiencia con la cerámica muestra que cuando hay fractura de la cerámica, y no es un caso raro, oficialmente el caso es 1 para 10.000 o 5.000. No es verdad. En la realidad tenemos un caso de 1, 2 o 5%. Las debris de cerámica son más peligrosos que las debris de polietileno. Las debris de polietileno le conocemos muy bien desde 50 años y sabemos cómo tratar la osteólisis, cómo tratar el aforamiento de las copas. Es porque yo no tengo paura de usar la doble movilidad para pacientes jóvenes. Es muy importante de explicar. Yo uso una doble movilidad para dar usted grandes amplitudes y la posibilidad de hacer actividad con riesgo de luxación. Pero hay un riesgo de desgaste, es verdad, pero sabemos cómo tratarlo. Muy Gracias. bien, muy bien. Fidel, vamos a hacerte una pregunta. Veo en la presentación de los casos que tienes que has utilizado una prótesis acetabular cementada de doble movilidad y también has utilizado otro modelo de prótesis atornillada con doble movilidad. ¿Cuál es tu criterio o tu visión para poder utilizar una u otra? Y también me gustaría muchísimo saber los costos. O sea, ¿cuánto te cuesta poner una copa cementada de doble movilidad y cuánto te cuesta poner una copa muy sofisticada, atornillada de doble movilidad? Sí. Si te fijaste, no solamente en los casos que presenté, sino en todos los casos que tenemos, la mayoría de nuestros pacientes son pacientes de edad avanzada. Entonces, juntando lo que tú comentaste de la dificultad para obtener un press fit de nuestros pacientes y juntando la edad avanzada y la calidad de hueso, nunca me he quedado satisfecho, nunca he estado satisfecho de pensar en utilizar la copa press fit en esos pacientes a los 80s o a los 90s. Es por eso que he utilizado la copa del Lepine cementada con muy buenos resultados.
Y al igual que tú, en el inicio de nuestra cirugía de cadera hace varias décadas, pues cementábamos los acetábulos. Entonces aprendí a cementar acetábulos perfectamente bien hace muchos años y me siento cómodo cementando acetábulos. Lo único es que antes cementábamos acetábulos de polietileno, ahora esos son acetábulos como si fuera un metal back. Pero la razón para utilizar el cementado es precisamente la falta de confianza en el press fit, sobre todo en esos pacientes de edad avanzada, ¿no? Y los pacientes de otras características he utilizado la copa de otra compañía con atornillado. Y definitivamente la diferencia en costo es casi el doble. Es casi el doble, la modularidad también es mayor, el riesgo de modularidad puede ser más alto y estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, pero la copa es una copa de titanio altamente poroso que se agarra hermosamente al acetábulo y además le puedes poner los tornillos, puedes tapar los orificios, más bien destapar los orificios que vas a utilizar con tornillos y los demás los dejas cubiertos por su tapita, ¿no? Entonces estoy contento, la verdad, con los resultados de los dos sistemas, nos ha ido muy bien con los dos. Mi única duda persiste en utilizarla en el paciente en cirugía primaria en casos de no riesgo, como comentó André. Muy bien, estamos sobre el tiempo de nuestro evento y no me queda más que agradecer en primer lugar a nuestro invitado estrella, el profesor André Ferreira. Otra vez, no tiene usted idea lo agradecido que estamos, que se haya puesto una desvelada, pero tremenda, para poder transmitir con mucha generosidad sus conocimientos. A ti, Fidel, como siempre, un hombre muy juicioso, muy experimentado en lo que hace. Y por supuesto agradecerle a los patrocinadores de este evento, que es en primer lugar el grupo Le Pen y a Bruce Médica Internacional, por la facilidad de acercarnos al público que amablemente nos está viendo y escuchando. Y por supuesto, un agradecimiento a todos aquellos que han distraído su tiempo para presenciar cuando menos nuestros puntos de vista acerca de este tipo de problemas. Así es que muchas gracias otra vez a todos y espero que nos podamos ver pronto, pero con una, como es un croque monsieur, un croque madame, allá en París, o echarnos unas queretanas ahí, una vez que pase esto de la pandemia. Que pasen ustedes muy buena noche y que sigan cuidándose y mis agradecimientos para todos ustedes. Gracias a todos. André, muchas gracias. Felipe, muchas gracias. Alejandro y a toda la audiencia. Muchas gracias por su confianza. Dos respuestas en directo. El abordaje posterior no es menor que el abordaje anterior con la doble movilidad. Los resultados son iguales y con una baja fricción de Charnley o de la estabilidad de McFarrar. Por ende, el debris es menor que el componente estándar, es verdad, pero con una fricción nueva con la cerámica, yo pienso que tenemos los resultados iguales. Ok, muchas gracias por su confianza y yo espero que mi ayuda fue útil e interesante. Ahora voy a correr para esperar el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas. Chao, chao.